Buen día. Estoy compartiendo pantalla con la primer lámina que es la carátula del documento de trabajos. ¿La visualizan? Sí, gracias. Muy bien, excelente. Bueno, en esta instancia nos acompaña aquí un grupo de colegas y de estudiantes, el doctor Navarro Sendejas como comentarista de este documento de trabajo y su servidor, el doctor César Augusto Ricardi, como expositor, podríamos llamarle. Eh, el trabajo está disponible en Internet y por lo tanto creo que las menciones que voy a realizar son muy sumarias e invito a que revisen el mismo disponible gratuitamente, como les decía, tras conocer cuál es su contenido en esta ponencia, ¿sí? Entonces, es un documento de trabajo, el número 6 del año 2024, está publicado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y se titula Función al ascensor social de la educación, efectos de mediación, ecualización y atenuación en Nuevo León. Parece que no corre. Muy bien. Me pasé a la segunda lámina. ¿La están viendo? Me interesa saber si la Sí, ven. Ok, sí se visualiza. Muchas gracias, doctor. muy bien. Bueno, el documento se estructura del siguiente modo. Ahí, al inicio van a encontrar, cuando lo revisen, una explicación del modelo teórico del que parte, que se llama triángulo OED, es una versión simplificada. OED son las iniciales de origen, la O por origen, que hace referencia a la clase social del principal proveedor del hogar cuando el entrevistado y la entrevistada tenían 14 años de edad. La E es educación del entrevistado, el nivel escolar alcanzado máximo, digamos, y la D es la clase social a la que llega el entrevistado en su vida adulta durante su trayectoria ocupacional, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo como claro porque por razones de economía de información, el texto van a encontrar las que se va a referir, y lo voy a hacer yo también en la presentación, a las letras. Entonces, desde un inicio tiene que quedar claro qué refiere cada una de ellas. Luego, el documento aborda el tema de dos tradiciones teóricas relevantes y que están instaladas en el debate de los estudios de estratificación social, de movilidad de clase social, eh, entrelazado con el tema de desigualdad de oportunidades educativas, ¿sí? En una lámina que vendrá, ahondaré en esa materia. Hay una suerte de hipótesis también, 10 hipótesis en ese trabajo, y otra sección dedicada a los métodos, a las técnicas, a las fuentes de información, para luego aterrizar lo que son los resultados con base en esta evidencia. Se utiliza la encuesta, la encuesta ESRU para Nuevo León, producida también por este centro que publica el Working Paper, el SEI. Y finalmente hay una discusión regresando a las hipótesis, ¿sí? A la luz de los resultados, se las revisa y se valora en qué grado se pueden aceptar o rechazar. Finalmente, unas recomendaciones, como suele ocurrir en este tipo de trabajos, bueno, para repensar un poco el diseño de las políticas públicas y de desarrollo social en concreto para esta materia. Fíjate que hay como un delay para pasar la diapositiva. Ahí, de acuerdo. Eh,
el objetivo, lo adelantaba un poco, es analizar la desigualdad de oportunidades educativas, también los retornos de clase a la educación, lo que lo que llamo el efecto composicional de la educación en la influencia que tiene el origen de clase, es decir, la clase del principal proveedor del hogar, como decía, sobre el logro de clase que tiene en la vida adulta el individuo, ¿sí? El entrevistado, la entrevistada. Esto a través de cortes de nacimiento para ver diacrónicamente si hay una regularidad, hay un patrón, si se mantiene constante, si varía, si las oportunidades se distribuyen de forma más equitativa o hay un cierre en materia de movilidad de clase, pero también de el condicionamiento del logro educativo por los orígenes sociales, por el hogar, por la clase del padre, a través del tiempo y entre hombres y mujeres, ¿sí? También la comparativa se mueve en esas dos dimensiones y está considerando la población ocupada de 25 a 64 años de edad, ¿sí? Entonces, este es el triángulo que les comentaba. eh, Simplificado, el triángulo OED, que es una idea de la tradición de los estudios de logro de estatus, ¿sí? Inaugurados por unos investigadores en la materia, Blau y Duncan, que se hicieron famosos por plantear una suerte de path análisis con un modelo un poco más complejo, pero acá se simplifica y no creerán la variedad de derivadas analíticas que se pueden extraer con tres variables solamente, analizando sus asociaciones parciales, sus efectos directos o indirectos, ¿sí? Entonces, nuevamente, el ángulo lo que plantea es en cada línea una influencia de un factor o de una variable sobre otra. Decíamos O es la clase de origen, ¿sí? Refería, nuevamente vuelvo a insistir, a la del principal proveedor del hogar, cuando el entrevistado tenía 14 años. E es el logro educativo del entrevistado, ¿sí? El nivel de escolaridad que alcanza. Y D es el logro de clase, ¿sí? Del entrevistado. Entonces, aquí tenemos un poco las referencias y esto es lo que funciona de base para el análisis, ¿sí? Con base en este mismo modelo, se exploran tres roles que pueden cumplir que cumple la educación o que podría estar cumpliendo, roles teóricos que se ponen a prueba, se testean para ver si efectivamente tienen lugar. Uno de ellos es el de mediación, que tiene que ver en qué medida la educación influye sobre la asociación sobre el peso que puede tener de dónde venimos, ¿sí? En el sentido de cuál es nuestro extracto de clase en el hogar en que nos criamos y cuánto pesa eso en las chances que tenemos de movernos ocupacionalmente en el mercado laboral, ¿sí? Evalúa el de mediación en qué medida la educación genera un efecto digamos que debilita la influencia que tiene ese origen sobre los destinos. Tenemos también un efecto de ecualización o un rol de la educación que se puede llamar ecualización, que es cuando se dan simultáneamente tres fenómenos, tres efectos en un sentido muy particular. La disminución del peso de los orígenes de clase sobre los destinos de clase, la disminución también del peso de los orígenes de clase, que ya expliqué a qué referían, sobre el logro educativo del entrevistado y una mejora, podríamos considerarlo, en el sentido de una mayor asociación, ¿sí? Una mayor influencia de la educación sobre los retornos de clase que ésta nos proporciona, ¿sí? Finalmente, hay un rol
que llamado atenuación, que tiene que ver con evaluar en qué medida eh, ese condicionamiento de los orígenes sobre los destinos se debilita o se fortalece en la medida que aumentamos el nivel de escolarización, ¿sí? Sería esperable que el peso del origen social, de las condiciones materiales de vida que están relacionadas con la clase social de origen, sobre las chances de lograr determinada clase cuando crecemos, se debiliten en la medida que aumentamos los años de escolarización, los niveles en este caso, ¿sí? Eso sería como lo esperable en un escenario em, favorable, ¿no? Bueno, hasta ahora vamos bien con la explicación. Me pueden interrumpir si hay alguna duda, y Todo con bien, gusto muchas la... gracias. ¿Todo bien? Bueno. Es un texto que tiene estas implicancias un poco más metodológicas, técnicas, por eso invito a consultarlo, que hay que resumirlas, sintetizarlas y pasarlas a un lenguaje que sea comunicable, más coloquial, para precisamente hacerlo accesible, ¿no? A una audiencia. Bueno. Les decía que a partir de este modelo se, se erigen dos tradiciones teóricas con sus hipótesis, ¿no? Propias, desarrollan, formulan hipótesis propias a la luz de sus propios postulados. Y acá lo que vemos es de un lado lo que es el mismo triángulo, pero ahora en cada anexo, en cada unión, he remarcado esta suerte de hipótesis que plantea cada enfoque o cada teoría, ¿no? Entonces, una de estas teorías es la teoría funcionalista de la industrialización. Ya en el texto habla de quiénes la promueven, cómo se origina, cuál ha sido su desarrollo. Hay un abordaje en este sentido. Acá creo que hay que nomás mencionar que esta teoría lo que sostiene es que en la medida que las sociedades se van industrializando y se convierten en sociedades de familias nucleares y mercado de consumo de masas, y hay una expansión educativa que produce que la familia pierda terreno en la asignación de lugares en el mercado laboral, ¿sí? Lo que se conoce como un universalismo que va ganando terreno al individualismo de las asignaciones en el mercado laboral a través de los vínculos familiares, lo cual supone, según esta teoría, una ganancia en la meritocracia. Todo esto tiene lugar, estos fenómenos, mejor dicho, impactan sobre las relaciones entre estos factores o variables, ¿no? En este sentido, los orígenes de clase pesarían menos sobre los destinos de clase y asimismo pesarían menos también sobre el logro educativo de los hijos. Y lo que habría también en este marco es una mayor dependencia de la escolaridad, ¿sí? El logro de clase dependería más de la escolaridad, ¿sí? El contrapunto a esta teoría lo hace la teoría de las desigualdades persistentes, que plantea, siendo breve en su comentario, que con independencia de estos acontecimientos que acabo de- de comentar, e incluso de una expansión educativa que puede tener lugar, y esto hay estudios que lo han testeado y que son favorables a apoyar esta teoría y que también los comentó en el documento. Lo que ocurre es que el peso de los orígenes sobre el logro educativo de sus hijos se mantiene constante a través del tiempo, eh, incluso en las sociedades una vez que inician procesos de industrialización. Lo mismo sucedería con el peso de los orígenes sobre los destinos de clase,
Y lo que habría en relación al logro educativo, en realidad es una menor dependencia del logro de clase con respecto a este, ¿sí? Esto es como una introducción, insisto, hay que consultar el texto. Y bueno, eh, en cada uno de estos roles que cumple la educación y que mencioné anteriormente, eh, hay una suerte de preguntas y hay una suerte de hipótesis para cada una de ellas, asociadas a las teorías que acabo de comentar y analizadas a través del tiempo, diacrónicamente, ¿sí? Y entre hombres y mujeres, que son las dos dimensiones importantes sobre las que gira el análisis. En el texto hay también un tratamiento de los cambios que han tenido lugar en Nuevo León en materia de mercado de trabajo, sectores económicos. Hay un análisis más descriptivo, estructural, si se quiere, que no lo integré en esta presentación, porque evidentemente el texto son unas 69 páginas, entonces acá no está, pero que son los antecedentes y le da mucho contexto a lo que ahora estoy platicando y que consideré que era lo relevante si había que hacer un ejercicio de síntesis, ¿sí? Eh, bueno, cada hipótesis también viene acompañada con la evidencia que la afirma o la contradice, y en función de ello las elaboro y las pongo a prueba para el caso concreto de Nuevo León. ¿Por qué Nuevo León? Bueno, porque la encuesta que se hizo en ese año tenía un módulo específico para Nuevo León, y este trabajo entró en una convocatoria de presentación de documentos que se esperaba que fueran la misma convocatoria. La consigna de la convocatoria es que fuera de Nuevo León. Entonces, por eso estudié Nuevo León. Es extrapolable el ejercicio a Jalisco, en la medida que existan datos que lo permitan. Bueno, también van a encontrar alguna pregunta sobre el rol de ecualización y algunas hipótesis, ¿sí? Y sobre el rol de atenuación, ¿sí? Son 10 hipótesis en total. Ya les adelantaba cuál es la fuente de información. Es esta encuesta ERRU de movilidad social en Nuevo León. La población objeto de estudio. Se utilizó un esquema de clases ocupacionales. Cuando me refiero con la O a origen de clase y con la D destino de clase, hay que medir esas clases, y para ello se construyeron una clasificación, un esquema que se llama de clases ocupacionales, y el logro educativo se utilizó la clasificación que venía por defecto en la encuesta. Luego un poco las técnicas, es un trabajo cuantitativo, entonces en este caso utilicé una regresión logística ordinal para el efecto mediación, y para los otros dos efectos es una técnica de análisis log lineal, ¿sí? Digo, todo esto lo pueden revisar, está en el texto. Eh, Les decía, el análisis es a través de la perspectiva de cortes de nacimiento. También está presente la dimensión intergeneracional, ¿sí? Pero elaboré pseudocortes de nacimiento. Adelante. Y también hay un detalle en el texto de las mismas, ¿sí? Las llamé corte senior, intermedia y generación joven. Y lo interesante de esto es que hay un empate, o se buscó empatar el punto en que llegan a la madurez ocupacional, ¿sí? Los entrevistados nacidos en determinada corte, con los cambios que tuvieron lugar, que podrían
decir de periodo, iba a decir histórico, pero en ese momento, mientras de antecedente y de la educación que alcanzó, en el momento en el que se encuentra en el mercado laboral, qué está ocurriendo en la coyuntura de desarrollo, de cambio de sectorial en el mismo. Se dejó de escuchar. Volvimos, espero nos hayan ido mucho rato. A ver, ¿dónde estábamos? Yo llegué acá. ¿Dónde les quitó el zoom? ¿En esta lámina o en una Estábamos en la del previa? cohete y periodo. Mientras me... Ah, ok, perfecto. Nomás que no pasa la lámina tampoco el computador. A ver si es un tema de... Denme Sí, sin problema, doctor. Gracias. un momento para ver el tema técnico aquí. Gracias a ti. Bueno, parece que no pasa la... Vamos a dejar de compartir y volver a compartir. Sí, no pasa la lámina. No, Cristian no está por aquí. Déjenme ver si puede ser una opción, sí. Ujú. Bueno, eh, me sugieren aquí la posibilidad de no seguirlas presentando por el tema técnico. Vemos lo que estamos presentes, una disculpa con ustedes que están en virtual. Íbamos justamente ya cerrando la presentación y con las conclusiones estaba haciendo una reflexión a raíz de los resultados del trabajo vinculada con que la educación sigue siendo un promotor de la movilidad social, clase, ¿sí? Con diferenciales a través del tiempo y entre hombres y mujeres, pero en todo caso siempre es significativo estadísticamente en las asociaciones que se hallaron, se encontraron, ¿no? Eh, bueno, también comentaba el hecho de que el aumento de estas oportunidades para experimentar una movilidad social y ascendente en este caso está vinculado a vencer el cuello de botella que separa el nivel de educación superior del de secundaria. Es algo que ya conocemos descriptivamente, pero por ahí la virtud del análisis está en que esta parte al menos lo que hace es controlar los efectos que se llaman efectos estructurales que podrían tener lugar a raíz de los cambios
en la tasa de matriculación educativa, lo que se conoce como la expansión educativa, o los cambios sectoriales en el mercado de trabajo, por la naturaleza de las técnicas que se utilizan, al menos en esta parte del análisis, ¿sí? Y eso es importante, al menos en la línea en que se inscribe este trabajo, ¿sí? Eh, bueno, voy a pasarme a la última reflexión, que es, la he redactado porque es un poquito larga, eh, y resume esta idea de que a la par de que se experimenta una reducción del peso directo de los orígenes de clase sobre los destinos de clase mediante la educación, la mediación salió no significativa, y a pesar del efecto compensatorio que de una posible menor desigualdad de oportunidades educativas, ¿sí? El mercado laboral termina castigando más a las mujeres que a los hombres en la generación joven, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos un análisis de cortes? Al no maximizar los rendimientos de clase cuando alcanzan niveles elevados de escolaridad. Y esto no sucede para los hombres de la generación más jóvenes, quienes sí maximizan estos retornos a la educación cuando alcanzan igual nivel de escolaridad. Digo, me he salteado unas láminas de las conclusiones en aras de ir cerrando por las razones técnicas, pero estoy a disposición por si hay alguna pregunta, alguna consulta. No sin antes cederle la palabra al doctor Navarro Sendejas para que haga su comentario. Me paso para allá. ¿Sí? Sí, para ver aquí el. Sí, bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, para mí es un honor haber sido invitado a presentar este trabajo. Digamos, la convocatoria del evento decía presentación de libros. Técnicamente no es un libro, es un documento de trabajo, así está enmarcado en la convocatoria que lo originó. Sin embargo, yo me atrevo, adelantándome a las conclusiones, a recomendar al doctor César que sí piense en la posibilidad de que este documento de trabajo se convierta en un libro. ¿Sí? Seguramente no con el mismo tono con el que está planteado, pero a lo mejor haciendo algunas adecuaciones y pensando en los potenciales públicos que les puedan interesar y aumentando, ¿no? El estudio, podría perfectamente ser el germen de un libro, ¿no? Además muy interesante. También otro comentario general que quería yo hacer antes de pasar a lo concreto del trabajo es, se trata de un documento de trabajo que podríamos catalogar como muy técnico, ¿sí? Y esto, digamos, si tienen la oportunidad de leerlo, que yo los invito a que lo hagan, desde las primeras páginas, si no están familiarizados con la sociología, pero no solamente con la sociología, sino con la sociología de la estratificación social, de repente es un texto que es difícil de digerir porque tiene un componente técnico muy alto. Lo que el doctor César recupera son tradiciones de estudios a nivel nacional e internacional que tienen la virtud de que se han desarrollado con la misma metodología desde hace muchas décadas. Es decir, uno puede comparar los resultados de este trabajo con la misma metodología, con resultados de otras geografías y en otros momentos, particularmente desde los años 60, 70 para acá, y eso tiene la virtud de ver cómo ha evolucionado este fenómeno en una clave comparativa, tanto a nivel nacional como internacional. Obviamente no es fácil comparar un estado de México como Nuevo León con la sociedad norteamericana que originó este tipo de trabajos, con Bravo y Duncan. Eso se resultaría imposible, tanto por la parte geográfica como la parte temporal, pero la misma metodología se ha conservado y eso es una virtud. Por lo tanto, si uno no está familiarizado con esas metodologías, pues es de repente difícil de entender las conclusiones y los detalles finos de este trabajo. ¿Sí? Este trabajo tiene
9 o 10 hipótesis, ahora se me va si son 9 o 10, o sea, son unas hipótesis que el doctor César retoma de la literatura sobre esta metodología y que en ese sentido vuelven a ser un elemento comparativo muy interesante. Por lo tanto, insisto, si uno no está familiarizado con este nicho de la sociología de la certificación, de repente puede resultar difícil de comprender la profundidad del texto, pero por otro lado, para los que están en ese campo, pues es un aporte fundamental, es un aporte muy interesante y muy relevante, ¿no? Tratando de digerir un poco o de traducir un poco lo que está en el texto a un auditorio que probablemente no está especializado en estos campos y sobre todo en un evento como este que es de investigación educativa en términos generales, ¿sí? Podríamos pensar que hay dos grandes hipótesis que se han manejado en la literatura y tienen que ver con, por un lado, si la expansión de la universidad vinculada al crecimiento económico es un factor que reduce o no reduce las desigualdades sociales, ¿no? Esa es una hipótesis que se ha manejado en sociología desde hace muchos años, que no termina de resolverse. ¿Por qué? Porque las sociedades han mostrado signos a favor y en contra de esta hipótesis, ¿no? Y por otro lado, hay una hipótesis que podría ser complementaria a la primera, que tiene que ver con cómo las desigualdades sociales se reproducen independientemente de las políticas, tanto económicas como educativas, que se quieran implementar. Y en esto hay un estudio, pues ya de hace unos 25 años más o menos, que comparó 13 sociedades muy avanzadas, donde uno pensaría que la desigualdad no es un tema. Entonces uno pensaría que las sociedades industrializadas europeas, norteamericanas, pues ahí no hay problemas de desigualdad, que ahí hay riqueza y que todo el mundo le va bien. Pues estos estudios han demostrado que no es así. Históricamente se encontró que la única sociedad que funcionaba medianamente era Suecia. Suecia parecía que sí, ese motor de movilidad y de ascenso a partir de la educación y otros factores sí funcionaba, no a la perfección, pero casi, ¿no? Muy cercano a la perfección. Esto se encontró hace unos 25 o 30 años y ha sido matizado en los últimos años, particularmente por el fenómeno de la migración. Vamos a hablar de Suecia, no esperaría que hubiera migración, sin embargo hay una migración importante y eso no sé, no quiero posicionarme si es positivo o negativo, simplemente ha roto, ¿no? De alguna manera o ha descompuesto ese motor que funcionaba muy bien en ese país, en Suecia. En los otros países, Francia, Estados Unidos, Alemania, cualquier Inglaterra o Reino Unido, eso siempre se ha encontrado como ha habido debilidades en el motor. Entonces, digamos, el debate está aquí, desde mi punto de vista, en ver si la educación funciona o no funciona, ¿no? Y aquí lo quiero traducir a algo muy coloquial que yo escucho todavía frecuentemente en la plática informal, en el pasillo, con los colegas, con la familia, con gente que no se dedica a esto, cómo cuestionan que la educación ya no funciona, ¿no? Y entonces de repente tenemos posturas bipolares, o no funciona, ¿no? Por un lado, o sea, ya no sirve de nada ir a estudiar, pero por otro lado, todo el mundo quiere estar en la universidad, quiere estar en las mejores universidades, y quiere que sus hijos vayan a las mejores universidades, ¿no? Estamos en este ambiente bipolar en el que funciona o no funciona. Pongámonos de acuerdo. Bueno, este estudio es un estudio muy especializado que nos permite ver cómo la educación sí funciona, pero no completamente. Sí funciona, pero no igual para todos. Diversas épocas que se analizan. Es decir, hay todavía un gran trabajo por hacer para que la educación cumpla con digamos, con esa promesa. ¿Sí? Este tipo de estudios nos permiten ver cómo la desigualdad, es decir, podemos pensar que la educación es un factor que nos puede ayudar, sí, perfectamente, y desde mi punto de vista, con conclusión personal y después de también varios años de estudiar este tipo de temas, me doy cuenta cómo no, o sea, la educación sigue siendo vigente como un factor de movilidad para algunas personas, entonces hay que ver cómo le hacemos para que con las otras también, ¿sí? O cómo hacemos para que con los más jóvenes funcione como funcionó antes. Es decir, había factores que sí hacían que funcionara, está la evidencia, sin embargo, también está la evidencia de cómo ha ido perdiendo peso. Ahora bien, desde el propio sector educativo, desde el propio ámbito educativo, no vamos a tener la solución. Es decir,
Este tipo de estudios nos ayudan a ver si funciona o no funciona, pero eso no significa que al analizar eso podamos concluir que nosotros tenemos desde el campo de la educación la responsabilidad de que funcione. ¿Por qué? Porque nosotros desde dentro no tenemos todos los elementos para incidir, ¿no? En el complemento que es el sector productivo, las políticas públicas, ¿no? Y otro tipo de elementos coyunturales, incluso la geopolítica, en la cual, por mucho que tengamos la educación muy bien aceitada, que funcione muy bien, que tengamos calidad, que tengamos pertinencia, si no está la contraparte, pues tampoco nosotros lo podemos, digamos, vamos, impulsar completamente, ¿no? Es decir, este es un juego en el cual entran muchos factores, pero yo quisiera insistir en que un estudio como el que presenta el doctor César nos permite ver las particularidades, ¿sí? De ciertas políticas y ver cómo esas particularidades han funcionado o no han funcionado. En este caso, por ejemplo, en una comparación muy clara que se hace en el trabajo entre hombres y mujeres y entre cohortes, es decir, entre diferentes generaciones. ¿Sí? Por ahí, por ejemplo, yo como complemento, en alguna investigación que hice con unos colaboradores, con unos académicos de Argentina, encontrábamos cómo la desigualdad, en particular en el caso de México, también se recrudecía para el caso de los más jóvenes. ¿Sí? Y eso tenía que ver con cómo cada vez había más jóvenes que iban a la universidad, sin embargo, no había, porque el sector productivo no estaba preparado para ello, suficientes lugares para atender, o más bien para dar trabajo a todos los jóvenes que iban saliendo, y eso generaba como efecto, digamos, colateral, una mayor desigualdad. Hay más gente en la universidad, sin embargo, los beneficios venta son los mismos que cuando hay más poca gente. Es decir, esto es algo a lo mejor incluso esperable o sentido común, pero bueno, ahí está la evidencia. Lo cual no significa, porque esto se puede malinterpretar, que debamos decir a los jóvenes que no tienen oportunidad. No, es aumentemos la masa de universitarios, de gente que tiene más preparación, porque eso a lo mejor no inmediatamente, no directamente, pero va a permitir que cuando haya mejores condiciones laborales, productivas, económicas, pues tengamos con qué soportar esas condiciones, ¿no? Es decir, no, ya para ir concluyendo, si la relación entre los efectos de la educación y el mercado de trabajo o otro tipo de beneficios sociales, no las podemos ver lineales ni directas, ¿no? ¿Por qué? Porque son mundos muy complejos que tienen dinámicas muy complejas, que sí tienen puntos de toque, por supuesto, pero tienen una cierta independencia, ¿no? Es decir, no podríamos esperar que el sector educativo, que el ámbito educativo, que el mundo educativo voltee ciegamente a lo que solicita el sector productivo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso haría que la educación perdiera la independencia que ha llevado a que haya tantos y tantos avances tecnológicos, productivos, sociales incluso, ¿no? Si solamente miráramos al sector productivo ciegamente, como si fuéramos caballos de carreras que no miramos a nuestro alrededor, se limitarían las posibilidades de la educación, ¿sí? Por otro lado, se habla mucho de cómo la educación tiene que mirar al sector productivo, pero se habla poco de cómo el sector productivo tiene que mirar a los avances que hay en la educación. Es decir, las innovaciones también vienen de allá para acá, no solamente del mundo productivo en sí mismo, pues, las generan los que están más preparados en las universidades, para ello se necesita cierta libertad, ¿no? Entonces, el estudio del colega César lo que hace es tratar de ver, al menos es mi interpretación, esto que yo he tratado de poner en palabras, digamos, coloquiales, ¿no? No tan técnicas, pero medirlo con una metodología que es muy rigurosa, que es muy técnica y que además es replicable. Sí, es lo que se hizo aquí se puede replicar con los datos necesarios o suficientes a escala nacional, incluso se podría replicar por entidad federativa, por cada estado, y eso permitiría ver las particularidades de cada sistema educativo y cómo se observa, digamos, el efecto, ¿no?, de la educación en lo que viene más adelante, después, como resultado. Él lo mide en términos de clase, pero la forma del ámbito laboral, que es donde se observa
este, este aspecto, que por otro lado sabemos, y hay muchos debates al respecto, que la clase social no solamente se mide o se debería de medir con el trabajo, pero bueno, es una técnica que se ha utilizado ya desde hace muchos años en sociología y ha sido consistente y se puede complementar con otras metodologías para medir la clase social, ¿sí? Por ejemplo, involucrando el tema del prestigio o otro tipo de variables que no solamente es la parte objetiva o estructural del empleo o del trabajo. Pero bueno, yo con esto cierro mi comentario, felicitar a César Augusto por este trabajo e insistir en en la recomendación de que esto se pueda traducir en un libro y que sí se pueda tener, se pudiera tener una perspectiva de divulgación a un público no experto en estos temas, ¿no? De alguna manera traducirlo, ¿sí? Con, no sé, pongo el caso del colega Máximo Jaramillo, que seguramente lo identificas, que hace poco sacó un libro en fin, de divulgación, ¿no? Basado en sus estudios si no mal recuerdo, se llama Son pobres porque quieren. ¿No? Y es o sea, jala mucho la atención porque es un cliché que se tiene y él trata de desmontarlo a través de sus estudios, pero con una traducción al público en general. Creo que eso, no solamente para este trabajo, sino en general, al campo de la movilidad social y de la estratificación le ha hecho falta. El CEI ha hecho, el Centro de Estudios Espinosa Iglesia ha hecho esfuerzos con algunas expos, con algunas dinámicas, pero creo que todavía hace falta pues mayor esfuerzo para divulgar esto a un público, insisto, no experto en la sociología de la estratificación. Es un campo, pues, incluso si ustedes se lo preguntan a un sociólogo así ordinario, muy probable que no conozca estos tecnicismos, sí, ni siquiera entre la sociología, que es donde se origina este tipo de, al menos es la experiencia que yo he tenido cuando he tratado de hablar de estos temas ante públicos de sociólogos que no han estudiado esto, no, en otro idioma. Este sería todo, no sé si haya posibilidad de preguntas, cómo esté la dinámica de lo Yo creo que es una labor de oficializar lo que terminó siendo muy técnico, que realmente esa fue la plática que yo di al inicio. En lugar de llevar el texto hacia, hacia la divulgación, traje a quienes están como audiencia hacia buscar y que pudieran conocer un poco más cómo es que se hace el estudio en su backstage, ¿no? Como técnico, como sociólogos que abordamos el tema, cómo es que lo trabajan. Sí, pero hay una labor, y eso es muy cierto, lo va a comentar el doctor, de traducción, de llevarlo. Yo no sé. Antes, Buschelius inventado porque no solo de la movilidad social, pero por ejemplo este fenómeno que ahora explicaba, se explicaba aquí que es el fenómeno de la expansión de la universidad y alrededor de esta expansión
Se desconectaron, ¿verdad? Es que yo creo que está fallando el internet. La verdad, los últimos 4 minutos ya no escuchaba nada. Sí, se perdió. Se perdió, sí, como que la banda ancha no nos está dando. No, a ver qué pasa con los talleres, ¿verdad? Exacto, que mira, sí me quiero conectar a uno de ellos. Ojalá Sí, que la red sea suficiente. Digo, el viernes sí. trabajaron en ello, ¿no? Ah, se supone. Y de hecho ya se supone que ahorita las 12 empiezan, así que hay Sí, que yo creo. intentarlo. Sí, entonces pues, gusto en saludarte y deja ir a conectarme al otro. Igualmente, hasta luego.